Y sí, llegó el 10 de diciembre y con él, claro, la asunción presidencial. Se notaba que Alberto Fernández estaba ansioso por conducir. No me refiero al país. A la Argentina, más que conducirla, hay que aterrizarla de emergencia. El piloto de tormenta será otro. Pero lo que digo es que Fernández estaba ansioso por conducir porque llegó al Congreso conduciendo su propio auto, para sorpresa de todos y todas. Casi a la explanada del Congreso de la Nación, mirá la inmensa cantidad de gente que está saludándolo en este viaje desde su última morada, para decirlo así, porque fue su última casa hasta hace minutos nada más. Claro, se ve que con manejar su propio auto no le alcanzó, porque apenas ingresó al Congreso también se ofreció a llevar a la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti. Muy bien. Vamos acercándonos al momento esperado. Ok, un poquito la chocó, es cierto, pero sin embargo el gesto de Alberto le dispensó a Michetti mejor trato que todo el gobierno anterior durante los últimos 4 años. Hoy quiero agradecerle a mucha gente, quiero agradecerle a Gaby, que la perdimos por el camino, todavía no llegó. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Y tampoco nos olvidemos que favor con favor se paga, o mejor dicho, empujón con empujón se paga en este caso. ¿Se acuerdan del voto en blanco de Gaby, no es cierto? Hola Agos, buen día, saludos para todos por allí. Bueno, ahí la ven en imagen a Gabriela Michetti, sobre en mano, y coloca entonces en la urna su voto, 2 de la tarde en punto, tal como estaba previsto. Es la mesa 1223 en la escuela Mariano Moreno del barrio de Valvanera. Más allá de las especulaciones, Alberto Fernández ya dijo, hasta perder la voz, que viene a cerrar la grieta. Y bueno, empezó por Michetti. Presidente entrante y vice saliente ya revocaron con cemento de buenos modales una porción de la grieta. A ver cómo le fue al presi saliente y a la vice entrante. Presidente electo de la Unidad de los Argentinos y la vicepresidenta electa de todos los argentinos, recibiremos al presidente saliente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Ay, ese saludo fue más incómodo que un ataque de risa con diarrea. Y bueno, viejo, hay grietas que no se cierran tan fácil. Habrá que aceptarlas. O convertirlas en paseos del bajo. En fin, durante el traspaso de los atributos de mando, la cosa fue, por suerte, un poquito más cálida. En las imágenes, si ustedes prestan atención, se alcanza a ver que Macri susurra una palabra al oído del presidente. ¿Qué le dijo? ¿Un consejo de gobierno? ¿Algún yeite con el botón del baño de la Rosada, con el termotanque, la clave de Wi-Fi? No se pudo, todo junto con mayúsculas. La asunción continuó con un discurso, la jura de los ministros del gabinete y un show de músicos nacionales que se prolongó hasta la noche. Se decía que iba a presentarse un músico sorpresa, se rumoreaba incluso que sería el Indio Solari. No, ese es Rodríguez Larreta. Pero al final solamente hablaron Cristina y Alberto. Ni noticias del show sorpresa. Primera promesa incumplida del albertismo, viejo. Respecto a los mandatarios internacionales, lo más elocuente fueron las ausencias, claro. Sebastián Piñera, Donald Trump, Jair Bolsonaro, ninguno asistió. Tampoco vino la presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, bueno, que en realidad no estaba invitada tampoco, ¿no? Pero que además emitió un comunicado diciendo que igual no habría venido, porque no avala gobiernos que no respetan a la democracia. Está bien. Ya al frente del Estado, Alberto Fernández y su gabinete se pusieron a trabajar a pleno en medidas, anuncios, proyectos de ley y los demás resortes del gobierno, por supuesto. Sin embargo, el viernes el presidente se hizo un tiempito, para tomar examen en la Facultad de Derecho. Al verle la cara se deduce que los estudiantes mucho no habían estudiado. Volvé en marzo, con vista al mar. Así todo trascendió que aprobaron todos, por suerte. Y es lógico, Presi, estuvo bien ahí. No sea cosa que descuide su presidencia bochando alumnos, que después lo tilden de domador de mesas de examen y lo manden a laburar como el anterior. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes.
Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes acá en la pantalla de C5N. Último programa del año porque el que viene cae Nochebuena, el siguiente martes cae 31, así que nos vamos a reencontrar recién el año que viene. Muy contentos de cerrar este ciclo junto a ustedes y además de hacerlo a todo trapo, así a todo ritmo, con mucha información, una jornada cargada de datos y análisis para compartir con ustedes. Hoy nuestro hashtag, y con eso los invitamos a participar esta tarde aquí, es angurrientos. Vamos a hablar de los que antes querían poner el hombro, pero ahora solamente quieren poner excusas. Vamos a hablar de los que 10 años después reaparecen discutiendo un impuesto como si fuera algo que se discute, un impuesto, como si no fuera eso, una imposición del Estado. Sectores que sienten que a ellos sí debieron haberlos consultado antes de retocar su esquema impositivo y que a nosotros no. Por ejemplo, cuando nos aumentaron 4.000% la luz, 3.800% el gas, cuando nos indexan de la noche a la mañana el ABL o cuando nos dicen que de repente vamos a tener que pagar más IVA o más ingresos brutos. Bueno, los angurrientos son parte de nuestra agenda, pero también esta noche van a ver a un personaje nuevo y muy importante del equipo económico. Va a hablar en instantes con nosotros aquí Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central que asumió la semana pasada con Alberto Fernández y que ahora ya empieza a tomar medidas. Ya hace instantes grabamos esta entrevista y además había estado con nosotros en plena campaña cuando, bueno, lo citamos como economista, sabíamos que trabajaba con Alberto Fernández, intuíamos que iba a tener un lugar importante, se confirmó finalmente que va a ser el presidente del Banco Central en estos años que vienen. En instantes nada más, Noelia Barral Grijera con lo de último momento. Apuesta Cambiemos al boicot de la ley, de la primera ley que busca aprobar el Frente de Todos. En instantes, Noelia Barral Grijera, que ya está acá en el estudio y que nos va a contar las últimas novedades. Acaba de terminar la reunión en el bloque, en el interbloque de Cambiemos y acaban de decir que no van a dar el quórum necesario. Al parecer va a haber quórum igual, pero esto en detalle lo vamos a ver en instantes con Noé. Pero antes, vamos a meternos en el tema jubilaciones. El tema jubilaciones que, acompáñame, tuvo mucho, pero mucho debate durante el día de hoy y no es para menos. No es para menos que lo tenga. Voy a decir un par de cosas ahora que, bueno, surgen del análisis de este proyecto de ley, del anuncio que hizo anoche el presidente Alberto Fernández, de este bono adicional de 5.000 pesos para quienes cobren la mínima. Pero antes quiero hacer una aclaración. Este tuit que van a ver ahora, atrás mío, es un tuit que acaba de publicar hace un ratito Pablo Quirno. Ustedes ni saben quién es Pablo Quirno, ¿no? Bueno, Pablo Quirno fue el jefe de gabinete de Toto Caputo, mientras Toto Caputo fue el ministro de endeudamiento, ministro de finanzas, le decían ellos, pero no paró de endeudar a la Argentina durante los 2 primeros años de gestión de Mauricio Macri. Tan de confianza es de Luis Caputo que cuando Luis Caputo se va al Banco Central como presidente, Pablo Quirno lo acompaña, renuncia al cargo de jefe de gabinete en el Ministerio de Finanzas y se va con él al Banco Central. Pablo Quirno, que tiene una larga trayectoria como trader de JP Morgan, igual que Toto Caputo, hace un ratito tuiteó esto. Si mal no recuerdo, el gordo Mortero tiraba a matar porque la fórmula de ajuste propuesta en 2017 perjudicaba a los jubilados. Ahora parece que era demasiado buena y entonces la suspenden. Antes de analizar concretamente lo que está proponiendo el nuevo gobierno sobre los jubilados, quiero hacer una aclaración que es importante para la discusión política, para la convivencia, para que podamos sopesar la palabra del opositor político y del oficialista en cada momento, y también porque me parece que corresponde aclararlo. El gobierno de Mauricio Macri rebanó las jubilaciones en casi un 25% en su poder adquisitivo. Fue feroz
el ajuste de las jubilaciones que redundó de ese cambio de fórmula que ahora dicen los macristas en las redes sociales era mejor que esto que se está proponiendo ahora. En el momento de esa reforma previsional, el macrismo le recortó directamente, omitió la actualización de un trimestre, porque cambió la fórmula de una fórmula que respondía a la recaudación tributaria, a los recursos de la seguridad social y también a los salarios, la cambió por otra fórmula que responde a la inflación combinada con los salarios del sector público. Claro, ahora esa fórmula de acá en adelante iba a redundar en aumentos que van a estar probablemente por encima de los que surjan de la nueva fórmula de ajuste que disponga el Congreso a propuesta del nuevo gobierno. Pero ahora a los macristas le preocupan los jubilados. Ahora pueden hacer redes de cadenas para denunciar que esto es un ajuste. Los tipos que endeudaron al país de tal manera que hoy es prácticamente ilevantable el muerto que dejaron, ahora resulta que habían hecho la reforma previsional de 2017 para pagarle más a los jubilados. Los que les recortaron las prestaciones ambulatorias, las internaciones domiciliarias, los remedios, la diálisis, todas las coberturas que tenía el PAMI de tratamientos especiales para jubilados. Macri incluso gastó a los jubilados una vez que les llevó tablets a un geriátrico porque decían que veían porno. Ese nivel de desprecio por la tercera edad, por la clase pasiva, por los saberes de los jubilados, no puede venir ahora a decir que ellos pretendían proteger los saberes y encima decirlo en redes sociales adelante de todos. Eso es lo primero que hay que establecer como parte de la discusión. Del mismo modo que en toda discusión de un gobierno que inicia, tiene que también existir la humildad del que se fue y dejó una crisis para hacer silencio por un tiempo, ¿no? ¿No es eso parte también del juego de la alternancia democrática? Que el que chocó el auto a 200 kilómetros por hora no se pare al lado del mecánico a decirle, me parece que estás arreglando mal la chapa del capot. ¿No es eso parte también de que los podamos tomar en serio como oposición? Bueno, dicho eso, lo que propone la ley, el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva que mandó Alberto Fernández al Congreso, es suspender por 6 meses el ajuste previsto en la fórmula jubilatoria vigente, la vigente desde 2017. Veamos el gráfico a continuación para que ustedes puedan ver cómo venía ajustando en septiembre y cuáles eran las alternativas que se proponían ahora. Esto es lo que gana desde septiembre un jubilado de la mínima, 12.937 pesos. Esto es lo que ganó en septiembre, lo que ganó en octubre y lo que acaba de cobrar en noviembre, que se cobra a principios de diciembre. 12.937 pesos. Desde diciembre la jubilación mínima aumenta 8,7% por la fórmula movilidad vigente y se va a 14.068. ¿Qué es lo que anunció ayer el presidente Alberto Fernández? Que van a cobrar 5.000 pesos más en diciembre y 5.000 pesos más en enero los que cobran la mínima. Es decir, van a cobrar 19.068 pesos los que cobren la mínima tanto en diciembre como en enero. Esto no figura en el proyecto de ley, lo anunció ayer el presidente Alberto Fernández. Lo que sí dice la ley es que de acá en adelante no se va a aplicar más esta fórmula de movilidad hasta que el Congreso vote otra y que el aumento de marzo de 2020, ese aumento que corresponde ahí, seguime Mangieni, en marzo de 2020 corresponde un incremento que va a ser dictado por decreto por el Poder Ejecutivo. Los que ganen más de la mínima y hasta 19.068 pesos van a recibir un bono que los va a llevar a 19.068 pesos, a este nuevo mínimo garantizado
en diciembre y en enero. ¿Cuánta gente va a cobrar ese bono? Esto es información exclusiva que hoy nos proporcionó el ANSES, la vemos en el siguiente cuadro. ¿Cuántos son los jubilados que van a cobrar el bono y cuánto van a cobrar? Repito, información exclusiva que todavía no se detalló. Estas son anuncios, medidas que recién están en proceso de discusión y en este caso, además, hacen falta aclaraciones por parte del ANSES. Los que cobran la pensión universal para el adulto mayor, que es esta jubilación inframínima que inventó el macrismo en 2017, una jubilación que equivale al 80% del haber mínimo, o sea que hoy en vez de esos 14.068 son 11 lucas más o menos, 11 y pico, son 152.000 personas que van a cobrar los 5.000 pesos. Esos jubilados van a cobrar los 5.000 pesos. Los de pensiones no contributivas, también llamadas pensiones graciables, que son 1.400.000 y que en muchos casos cobran menos, van a cobrar los 5.000 pesos de adicional tanto en diciembre como en enero. Los que cobren la mínima, hasta 14.068, son 2.800.000 prácticamente y van a cobrar los 5.000 tanto en diciembre como en enero. Y los que cobran entre 14.000 y 19.000 son estos 370.000 y van a cobrar esto en promedio, 2.915 pesos. ¿Por qué? Y porque los que estén en 14 van a cobrar 5.000, los que estén en 15 van a cobrar 4.000, los que estén en 16 van a cobrar 3.000 y así hasta llegar a 19.000. Ese es el promedio de lo que van a cobrar, 2.915 pesos. En total los que la cobran son casi 5 millones de jubilados. De 6.800.000 más o menos jubilados que hay en total. Hay 1.800.000 jubilados a los cuales en principio no les toca este bono, no les toca este adicional, y a los cuales en principio hasta marzo no les toca ningún aumento. En marzo, ¿qué aumento les va a tocar? Es lo que no sabemos. Y ahí, en marzo, es cuando vamos a saber hasta qué punto se le descarga el peso del ajuste a esos jubilados de más de 19.000 pesos. Yo no puedo dejar de decirles esto porque ustedes saben que en este espacio no existe la objetividad, no existe la imparcialidad periodística. Nosotros tenemos una posición muy clara, pero sí hacemos análisis honestos intelectualmente. Y la verdad es que parte del ajuste que dispone el nuevo gobierno va a recaer sobre los jubilados que ganan más de 19.000 pesos. ¿Son ricos los jubilados que ganan más de 19.000 pesos? No son ricos. ¿Cuánto va a caer sobre ellos el peso del ajuste? Es lo que vamos a saber recién cuando se sepa cuánto aumentan en marzo las jubilaciones. Volvé al gráfico anterior, Santi, que te quiero mostrar algo. De este punto actual, en el cual se cobran estos 5.000 adicionales, en febrero de 2020 va a haber una disyuntiva para el gobierno. ¿Les va a dar otra vez los 5.000? O sea, ¿va a mantener este piso en 19.000? Ya para ese entonces va a haber aprobado una nueva ley de movilidad, entonces en febrero van a cobrar menos, pero en marzo ya van a saber que cobran un incremento. Este incremento de marzo, que según la fórmula que aprobó el macrismo debería ser del 11 y pico %. ¿Será de más o de menos? Lo que me dicen fuentes oficiales que pude consultar es que para la mínima va a ser de más y que para los que estén por encima de la mínima va a ser de menos. Esto es, el ajuste va a recaer sobre las espaldas de los jubilados que ganan más de 19.000 pesos. A los que cobran la mínima están buscando evitarles ese impacto. ¿Cuál es el resultado? Se va a achatar la pirámide. ¿Pero qué hizo el macrismo durante sus años? Amplió la pirámide porque benefició a los que más ganan en sus sucesivas reformas previsionales. Entonces, ese emparejamiento, es cierto, va a afectar a gente que no es rica, a gente que cobra, insisto, 25.000 pesos y que además aportó durante su vida para cobrar más de la mínima. Hay un ajuste encerrado en este anuncio. ¿Era indispensable este ajuste? No lo sé, porque depende en realidad de cuánto le cobren a los sectores de alto poder contributivo, a los angurrientos, de los cuales vamos a hablar, nos vamos a ocupar en un ratito. Ahora, lo concreto es que también manejar con prudencia la situación fiscal, como nos dijo Miguel Pese hace un ratito en la entrevista que vamos a compartir ahora mismo con ustedes,
exige hacer algo con ese 60% del gasto público que va a los jubilados. Lo que debería hacerse para mí es cobrar más contribuciones patronales, restituir las que Cavallo bajó en los años 90. ¿Por qué? Porque esas contribuciones no hicieron que se emplee más gente. Y sí, en cambio, agujerearon el sistema de seguridad social solidario que tiene la Argentina, que podría financiar un poco más, aunque todo el mundo está discutiendo cómo solventar los saberes jubilatorios, pero podría financiarse un poco más. Ahora, que el macrismo venga a decir ahora que le preocupaban los jubilados en 2017, es realmente un insulto a la inteligencia. En 2017, repito, les comieron un trimestre. Solamente durante el año 2018 las jubilaciones se deterioraron un 20%, un quinto. Si un jubilado podía comprar 5 kilos de pan, podía comprar al término de 2018 4 kilos de pan. ¿Qué pasó en este año, en 2019? De esos 4 kilos de pan, al término de este año puede comprar 3,5 kilos, porque perdió otro 5 o 6% de poder adquisitivo. Entonces, que un gobierno que acaba de terminar chocando la economía, entregando un control de cambios tan estricto que no se pueden comprar más de $200, con una deuda externa impagable, un semi-default que declararon un mes antes de entregar el poder, renuncias intempestivas de funcionarios como el Ministerio de Salud 2 semanas antes, 3 días antes, una salida pero atropellada, vergonzante. Que vengan a decir ahora que esto es un ajuste, me parece que somos otros los que podemos distinguir entre qué es un ajuste y qué no lo es. Noelia Barral Grijera tiene lo último del debate en el Congreso, que hace minutos acaba de tener un episodio nuevo, ¿no, Noe? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Efectivamente, porque se reunió el interbloque Cambiemos y definió algo que no estaba en los planes. Definió que no va a dar quórum en la sesión de este jueves. ¿Por qué esto es importante? Porque el jueves se espera que en la sesión primero asuman los nuevos diputados que tienen que reemplazar, sobre todo, a los diputados que se fueron al Poder Ejecutivo Nacional, a distintos organismos, al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y recién después debatir la ley de solidaridad. Así que es muy importante que no dé quórum Cambiemos, porque aparece un frente de todos muy complicado para conseguir abrir esa sesión y que asuman los nuevos diputados. ¿Sabes cuántos son, Ale, los diputados que se le fueron al frente de todos al Ejecutivo? No, 4, 5. 22. 22 diputados de 120 se fueron del frente de todos al Ejecutivo. Así que está muy complicado para conseguir el quórum el peronismo en la sesión del jueves. Si querés vemos el tuit en el que Mario Negri anunciaba esta posición de Cambiemos. ¿Por qué lo anuncia Mario Negri? Bueno, porque era una discusión al interior de Cambiemos, si dar o no dar quórum. Y evidentemente ganó la posición más dura. Ojo con esto porque es algo que veníamos marcando desde que Mauricio Macri endureció su discurso en campaña. ¿Qué va a pasar con Cambiemos después del 10 de diciembre? ¿Qué posición va a ganar? ¿Si la dialoguista, si la más dura? Bueno, la primera batalla la está ganando la posición más dura. No, ¿esto quiere decir que no va a haber ley? ¿Que no va a haber discusión siquiera? Esto quiere decir que se pone muy en duda la posibilidad del quórum, que está muy complicado. En el frente de todos dicen: hay tiempo, todavía podemos conseguirlo, no pasa nada. ¿Con quién podrían conseguirlo? En un rato, si querés, te cuento cuál es la estrategia que están pensando justamente para conseguir esos 129 votos claves para abrir la sesión. Noelia Barral Grijera, una verdadera yerpa del Congreso, con toda la data que recién la escuchaba directo desde allá, recibiéndola en primera persona, en instantes acá. Antes, un hombre al que vas a ver mucho y que estás viendo por primera vez en este canal aquí, Miguel Ángel Pese, un economista de origen radical, pero que después se fue haciendo peronista, que fue vicepresidente de 4 distintos presidentes del Banco Central durante el kirchnerismo y que ahora asumió como presidente. Nos atendió hace minutos y hablamos de todo, de inflación en este primer fragmento, lo que más te importa. Miguel Pese, gracias por recibirnos acá en el Banco Central. Cuando hoy presentaron la ley, el proyecto de ley inicial del gobierno, incluyeron varias subas de impuestos. ¿Esas subas de impuestos son para no abusar de la emisión de pesos de acá del Banco Central? Bueno, yo creo que
Sí, que hay un cuidado por el equilibrio fiscal. Dentro de los objetivos a largo plazo de Alberto Fernández está el superávit fiscal, el superávit externo y la acumulación de reservas. Creo que había algunos espacios para cobrar más impuestos. A nadie le gusta que le cobren y a nadie le gusta cobrar impuestos en una sociedad democrática, pero eran indispensables. Estos recursos son necesarios para mejorar los ingresos de la base de la pirámide social, que está pasando un momento tremendo, ¿no? Muchas familias sin poder alcanzar los ingresos mínimos para sostener la canasta de alimentos. Esto quiere decir que el Banco Central no va a financiar el gasto, no va a financiar el Tesoro con emisión en ninguna medida, o sí en una medida pequeña. En la medida que sea estrictamente necesario. Sí, lo vamos a hacer. Como, digamos, ya el gobierno anterior autorizó 190.000 millones de pesos de adelantos transitorios para financiar al Tesoro, y nosotros en lo que sea indispensable vamos a atender las necesidades del Tesoro también en esta situación de emergencia. Que vayan a emitir esos pesos, que se vaya a prender de vuelta la maquinita en un contexto de tironeo como el actual, de recesión. ¿No tiene riesgo de que eso desemboque en un aumento de precios? No, estamos con la base monetaria en los niveles más bajos de la historia, todos los agregados monetarios están muy bajos, también el crédito al sector privado está muy bajo en términos de producto, así que no vemos que la emisión vaya a empujar o espiralizar la inflación. Esperamos que la expansión que haya el año que viene sea menor al aumento de la demanda de dinero, porque el producto nominal va a crecer el año próximo, yo creo que por un crecimiento al menos mínimo del producto real y por el aumento de precios, así que esperamos que el aumento de la oferta no supere el aumento de la demanda. ¿Ustedes están convencidos de que el año que viene la economía argentina crece? Bueno, eso es una convicción personal. Vamos a ver ahora cuando termine la reestructuración de deuda y se terminen de asentar todas estas medidas que se han aprobado en la emergencia y que el gobierno pueda presentar el proyecto de presupuesto para el año que viene, cuáles son las proyecciones de crecimiento, de inflación y demás componentes. Yo creo que con lo que se va a hacer de incentivo al consumo a los sectores más bajos de ingresos tendría que tener un efecto positivo en el crecimiento del producto. ¿Va a ser un crecimiento traccionado por el consumo de las clases más bajas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El fin de semana, en su primera aparición pública, usted dijo que está pensando en bajar la inflación a un dígito en 18 meses, en un año y medio. ¿Cómo se logra eso? Yo estoy pensando que la inflación en el segundo semestre del año 2021 tendría que estar en el orden de un dígito. Yo tengo confianza en el acuerdo social. Yo creo que el acuerdo social va a cortar la indexación inflacionaria, y esto posiblemente no ocurra de golpe, se va a tener que ir acomodando lentamente, pero yo creo que ese acomodamiento debiera darse en los próximos 18 meses y entonces ya tener una inflación de un dígito sobre finales del año 2021. ¿Por qué se sonreía? Porque el segundo semestre era lo que nos prometían antes, ¿no? No, yo no creo. Me parece que no hay que hacer pronósticos. Me parece que el gobierno anterior cometió un error, que fue creer que era fácil bajar la inflación. La inflación es un proceso muy complejo, especialmente en la Argentina, por eso es muy difícil hacer esos pronósticos y arriesgado hacer esos pronósticos. En este caso, la desinflación se produciría sin enfriar la economía, digamos, el objetivo es ese. No vamos a enfriar la economía, al contrario, la necesidad de atender esos sectores más postergados va a aumentar la demanda y ahí vamos a tener aumento de la demanda de alimentos y de bienes básicos. Bueno, es un programa monetario heterodoxo, claramente. Dice, vamos a bajar la inflación, va a bajar a un dígito en un año y medio. Atención, dijo, en la segunda mitad de 2021 vamos a tener una inflación de menos de 10%. Y la economía va a crecer en 2020. Atención a esto, es audaz. No es una predicción, no es una proyección, porque no estableció un sistema de metas de inflación como el que había establecido en su momento Federico Sturzenegger, pero Miguel Pese claramente lo que procura es que se reactive la economía por una inyección de demanda, o sea, un aumento del consumo, y que a la vez esto no sea inflacionario gracias al pacto social. Una
actriz clave en esto va a ser la secretaria de Comercio, Paula Español. Miguel Pese planea funcionar muy en tándem con Paula Español, que va a ser la encargada de que cuando estén estos pesos en los bolsillos de la gente que menos tiene, los empresarios, los que tienen poder para formar precios y para recomponer sus márgenes de ganancia, no lo hagan de golpe apenas esos pesos lleguen a los bolsillos de sus destinatarios. Esta es la misión de Paula Español y en tándem lo está explicando Miguel Pese respecto de su tarea en el Banco Central. Le preguntamos también por el cepo, por el control de cambios que deja Macri. ¿Se va a intentar aflojar? ¿Se va a intentar venderle más dólares a los particulares de acá en adelante en la medida que aparezcan? Esto nos decía. El proyecto de ley también dice que el impuesto del 30% a las compras en dólares o a la compra de dólares va a durar 5 periodos fiscales. ¿Esto quiere decir que durante todo el mandato de Alberto Fernández también va a regir el control de cambios? El control de cambios va a regir mientras no tengamos exportaciones suficientes que nos sirvan para atender las obligaciones en la cuenta corriente y en la cuenta capital. Los argentinos tenemos una tendencia a ahorrar en dólares, hay explicaciones a esto, entonces hay que establecer restricciones mientras dure la escasez motivada en la caída de las exportaciones. Si estuviéramos exportando 90.000 millones de dólares, seguramente no necesitaríamos todas estas restricciones. Posiblemente solo necesitaríamos restricciones al ingreso de los flujos de capitales de corto plazo, pero no las restantes. ¿Planean aliviar con el tiempo ese límite cuantitativo tan bajo que deja Macri de $200 por mes? No, yo creo que no hay que hacerlo. Yo creo que estamos en una situación muy compleja. Cada dólar que conseguimos de superávit comercial son 10 dólares de producto que podemos conseguir. La situación recesiva es muy grave, la situación de los sectores de más bajos ingresos es muy grave, así que yo creo que esas restricciones, hasta que no exportemos una cantidad suficiente, van a mantenerse. Yo creo que el proyecto sí establece la posibilidad del impuesto del 30% regularlo. Yo creo que ahí hay que ver, le da la facultad al Poder Ejecutivo, yo creo que ahí hay margen para trabajar sobre ese asunto. En estos 2 días, después de que se conocieron las medidas del fin de semana y los primeros retoques impositivos del gobierno, subió muy violentamente el dólar blue, el paralelo, que es ilegal, pero es una referencia también para una parte de la economía que se maneja en negro. Había dicho en su momento el primer ministro de Economía de Macri, Alfonso Prat-Gay, que la economía se regía por el precio del dólar blue. Eso es mentira. Eso es otro error del gobierno. Se lo hicieron creer al presidente anterior. Eso no es cierto. El blue, el contado con liquidación, el dólar MEP son mercados ínfimos. El grueso de las transacciones se hacen en el mercado único y libre de cambio. ¿No hay riesgo de que generen expectativa inflacionaria? Yo creo que ahí hay que ser cuidadosos con el atraso del tipo de cambio del mercado único, del mercado oficial. Hay que evitar esos atrasos, porque cuando hay atrasos la economía real lo percibe y empieza a buscar algún valor de referencia. Pero recordémoslo, se cansaron de decir que ya había descontado los precios, la devaluación que provocaron en el 2015, y no fue así. No fue así. Estaba demostrado econométricamente que no era así, y los precios estaban regidos por el tipo de cambio oficial. Es importante esto último que dice el nuevo presidente del Banco Central, porque también pone en perspectiva qué función cumple el impuesto del 30% a los consumos en dólares y a la compra de dólares. Hoy lo aclaró Martín Guzmán, el ministro de Economía. ¿Es lindo cobrar 30% de impuesto a los gastos con tarjeta en el exterior, a las compras de dólares, a Netflix, a Spotify y demás? No es lindo para ningún gobierno, ni para un gobierno macrista, para un gobierno peronista, para ningún gobierno. Ahora, ¿cuál era la alternativa? La alternativa era lo que hizo Macri varias veces, y lo que también el kirchnerismo se vio obligado a hacer, en menor medida, en 2014 y en 2010, devaluar. Devaluar, o sea que el dólar oficial suba de 40 a 60, como subió en el episodio de agosto de este año,
43 a 63, es lo mismo, o que suba de 20 a 40, como subió el año pasado, implica una transferencia brutal de ingresos de la mayoría de la población, de todos los que compramos cosas en el supermercado, a los que tienen dólares atesorados. En cambio, ponerle un impuesto a la compra de dólares o al consumo con tarjeta en dólares en el exterior, lo que hace es intentar evitar esa devaluación. Se establece un dólar Miami, como decía Carlos Melconian, y un dólar fideo. Estas son palabras de Carlos Melconian, economista de cabecera de Mauricio Macri, presidente del Banco Nación durante la primera mitad de su mandato. Desdoblar formalmente el tipo de cambio o establecer un impuesto que haga esta diferencia, esta brecha, lo que hace es desincentivar el gasto en dólares en el exterior, que resulte un poco más caro. Ahora encima no se devuelve. Durante el kirchnerismo lo que era una percepción a cuenta de ganancias. Pero ahora uno, si quiere irse afuera, tiene que pagar el dólar a 82. Si quiere, en cambio, alguien importar un insumo o un producto para vender en la Argentina, lo importa el dólar a 63. Hay mucha gente a la que uno le preguntaría, ¿qué preferís? ¿Que el dólar oficial se vaya a 82 o que el dólar oficial se mantenga en 63 y se establezca un 30% de impuesto para comprar en el exterior? Y algunos dicen, no, yo prefiero que se vaya a 82 porque me da bronca el impuesto. Bueno, esa es la gente a la que le sobra la plata. O a la que no le preocupa que los que no tienen puedan ir a comprar al supermercado. Porque la verdad que el dólar se vaya a 82 es un problema para todos los argentinos. Que nos cobren el 30% es un problema para los 2 millones de argentinos que viajamos alguna vez al exterior. 2 millones de argentinos por año viajan al exterior nada más. En instantes compartimos el resto de la entrevista con Miguel Ángel Pese, el nuevo presidente del Banco Central. Hablamos del Fondo Monetario, hablamos de la deuda, de si hay que pagarla o no, de qué manera la van a pagar, qué sacrificios le van a exigir a qué sectores del pueblo. En instantes acá en Brotes Verdes. Pero antes lo que habíamos prometido, Noé y el trámite de esta ley, la ley clave, la primera ley de Alberto Fernández. La primera ley de Alberto Fernández, efectivamente. Vamos a ver cuál es el cronograma que querría cumplir el gobierno, que querría cumplir el Frente de Todos. Mañana a las 9, plenario de comisiones, tratan el proyecto de ley, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Presupuesto. Van a ir a este plenario de comisiones a explicar la ley los ministros Martín Guzmán, Claudio Moroni, Ginés González García, Matías Culfas, Daniel Arroyo y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Va a ser una jornada larga. En paralelo, el Frente de Todos va a estar negociando con el resto de los bloques para intentar conseguir el quórum. ¿Por qué? Porque el jueves quiere llevarla al recinto de la Cámara de Diputados y el viernes tiene la intención de llevarla al recinto del Senado. Ojo con esto porque, según dice la ley, el nuevo impuesto del 30% empieza a regir apenas esté sancionada la ley. Así que si esto se concreta, el sábado ya estaría rigiendo este nuevo impuesto. Atención al cronograma. Pero ¿por qué puede llegar a accidentarse este cronograma? Bueno, justamente por lo que contábamos hace un rato, la decisión de Cambiemos de, a contramano de lo que había dicho, no dar quórum en la sesión del jueves. Vamos a ver los principales actores, ¿no?, de esta cuestión. Está, por supuesto, Máximo Kirchner, con un bloque de 120 diputados, pero atención, porque de esos 120, 22 se fueron al Poder Ejecutivo. Son 98 los que hay que contabilizar si todavía no asumen los nuevos. Pará, ¿y los nuevos cuándo juran? El jueves. Lo que pasa es que si Cambiemos no les da quórum, no pueden jurar porque no se abre la sesión. Ah, bueno. Eso está generando un escándalo. Perdón, en la eso Cámara es FAU, dirían en el fútbol. Exactamente. Eso es FAU, ¿no? Exactamente. Nunca pasó en el Congreso que resten quórum a una sesión para que juren los nuevos diputados. Absolutamente. Nunca ocurrió en la historia. Nunca ocurrió en la historia. No, es que sí, es violentar la voluntad popular, me parece. Y estos dos señores que vemos acá, que son Mario Negri y Cristian Ritondo, además de Maxi Ferraro, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, se comprometieron con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, porque vienen hablando todos estos días, se habían comprometido a dar quórum justamente para abrir la sesión y permitir las nuevas juras. ¿Qué dicen? Ojo, porque, viste, ahí de un lado y mueve uno, mueve el otro. Sí. ¿Qué dicen en el Frente de Todos?
Bueno, si no llegamos, si no nos dan quórum y no llegamos a abrir la sesión para que juren los nuevos diputados, repatriamos a todos los que se fueron al Ejecutivo, que todavía no renunciaron y todavía la Cámara no les aceptó la renuncia. Entonces, ¿qué hacemos? Aún cuando hayan jurado en otro lado. Exactamente. Vuelve Juan Cabandier, ministro de Ambiente, vuelve Agustín Rossi, ministro de Defensa, vuelve Vicky Donda, que se fue al INADI. 22 tienen para hacer volver. Pero ahí juntan 120 y tienen que juntar 127. 29. 129 para el quórum. Ahí entran los siguientes actores que vamos a ver en la siguiente placa, porque hay otros bloques a los que ir a buscar, no el de la coalición cívica, que es el primer bloque de Juntos por el Cambio que dijo no dar quórum, pero está el bloque de Eduardo Balibuca, también integrado por Graciela Camaño, por el sector labañista del peronismo, Consenso Federal, con 10 diputados, y el bloque de José Luis Ramón con 8 diputados. Los dos están en conversaciones con el peronismo, sobre todo el bloque que preside Balibuca dijo, nosotros no vamos a poner palos en la rueda, sí están pidiendo algunas modificaciones, porque hay algunos artículos de la ley que no les terminan de cerrar del todo, pero al menos para abrir la sesión en que juren los nuevos diputados, prometen que van a estar. Vamos a ver dos imágenes claves de la jornada de hoy. Una es justamente la de Juan Manuel Urtubey charlando con Balibuca, con Graciela Camaño, con Pablo Cosiner, el exgobernador de Salta, justamente acordando esto, ¿no? Acordando que le van a dar las herramientas al Poder Ejecutivo para poder avanzar al menos con la discusión de la ley. Y la otra imagen clave tiene que ver con algo que vos me dirás, ¿por qué hay relación entre la suspensión del pacto fiscal, Alberto Fernández, los gobernadores de todas las provincias? Estos son los gobernadores, claro. Exactamente. Los gobernadores de las provincias. Exactamente. ¿Por qué hay relación entre esto que pasó hoy, que es el presidente reunido con los gobernadores suspendiendo la aplicación del pacto fiscal? Esto es que las provincias no van a tener que seguir bajando impuestos como se habían comprometido. ¿Por qué tiene que ver? Bueno, porque antes de esta foto, Alberto Fernández se reunió con los gobernadores radicales de Cambiemos, con Gerardo Morales, con Rodolfo Suárez, con Gustavo Valdés, y ellos en esa reunión tan contentos estaban de la suspensión del pacto fiscal que les va a permitir sostener la recaudación en sus provincias, que le dijeron, nosotros te garantizamos que al menos el quórum va a estar para que puedan jurar los nuevos diputados, para que puedan jurar los nuevos Pero legisladores. para eso fue antes. Exactamente. Y después salió Negri a anunciar que no, o sea, lo cagaron. Dicho en términos técnicos. Y porque adentro de Cambiemos ganó la posición más dura, ganó la posición que tenía la coalición cívica. Está bien, Elisa pero Carrió. perdón, ¿los gobernadores se habían comprometido ante el presidente? Sí. Entonces faltaron a su palabra. Faltaron a su palabra. Y otra cosa, el supuestamente dialoguista Monzó, que iba a facilitar las cosas, que iba a ser ahora una oposición constructiva, que no se iba a dejar llevar por Macri, ¿en qué bloque está? Bueno, sus diputados están dentro de Cambiemos. Hay 3 que se fueron de Cambiemos que están en el bloque de José Luis Ramón. Ajá. El resto está dentro de Cambiemos. El bloque de Ritondo. Es el bloque de Ritondo, por supuesto, el bloque del PRO. Y ahí también hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Porque en principio lo que hoy anunció Cambiemos es todos unanimidad, no quórum y no votar la ley. Muchas gracias, Noé. Un placer. Muy preciso y muy interesante respecto de las próximas horas que se vienen acá en la Argentina. Compartamos un cachito más de lo que nos dijo Miguel Pese y ya vamos a nuestro informe. Angurrientos. Van a ver imágenes de hace 11 años que les van a encantar. Pero antes, la relación con el Fondo Monetario según el nuevo presidente del Banco Central. En exclusiva, acá, hace ratito lo grabamos. El Fondo Monetario es un actor que se va a quedar en Argentina por los próximos años, se renegocie de manera más hostil o menos hostil, pero va a seguir siendo un protagonista. ¿Usted ya tomó contacto con ellos? No, yo no tomé contacto con ellos. ¿Planea hacerlo? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, en breve, sí. ¿Y el Fondo Monetario acepta? Esta misma semana, sí, seguramente. ¿Esta misma semana? Sí. ¿Ellos van a venir acá o por teléfono? No. Hay un representante residente, así que seguramente tendré una entrevista con él. ¿Y ellos aceptan este enfoque heterodoxo de ustedes de que se puede emitir un poco en la medida en la que eso acompaña la demanda de dinero, que no esté, no sé, prohibida la emisión monetaria, la maquinita? Bueno, a ver, me parece que hay una cuestión de acuerdo, ¿no? Para el gobierno argentino es intolerable los niveles de pobreza que hay en nuestro país y tiene que solucionar eso y la manera que encuentra de solucionarlo es con el paquete de medidas que
ha lanzado y el fondo tiene que entenderlo sin ningún lugar a duda. Ahora, que no está en el manual del fondo estas cosas, no están en el... Claro, no contradice su receta. Bueno, pero el gobierno tiene sus prioridades, este es un gobierno soberano y democrático, así que las prioridades las fija el gobierno. Yo creo que se va a poder llegar a un acuerdo con el fondo. Ha tenido flexibilidades el fondo con el gobierno anterior en el monto que le prestó, en las regulaciones cambiarias, monetarias, en la autorización a la utilización de sus recursos. Este gobierno en principio le está diciendo no necesito más plata, pero déjenme resolver el problema social. ¿Jugó políticamente el fondo cuando flexibilizó todas esas reglas para financiarle a Macri la campaña electoral? Si no fue la intención, fue funcional. Eso tampoco lo tiene permitido el fondo. No, bueno, obviamente que no. Yo vi una muy buena película sobre ese tema. No, pero es notable, ¿no? Sí, sí, sí. La injerencia Sí, política que tuvo. Sí, bueno, sin duda el gobierno anterior no hubiera tenido el resultado que tuvo si no hubiera tenido el apoyo del Fondo Monetario Internacional, porque todas estas cosas que eran necesarias que hiciera, que era la restricción al acceso al mercado cambiario y otras medidas, no las tomó porque tuvo el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. La contracara es el sobreendeudamiento argentino. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? La posición respecto del Fondo Monetario, la posición respecto de lo que viene en materia de renegociación de deuda y antes una promesa o un objetivo, que la inflación en la segunda mitad de 2021 sea de un dígito en la Argentina. Ya para eso, para llegar a eso, el objetivo del año que viene es bastante ambicioso. Es bajar de este 55% que va a cerrar 2019 a 35%. Se podrá llegar de la mano del acuerdo social, del acuerdo económico y social, de la mano de un límite a los precios, de los precios cuidados, de los equilibrios que buscan restablecerse a partir de los nuevos impuestos. Bueno, es lo que está por verse. Pero por lo menos la apuesta empieza por una redistribución de recursos que ya indica algunas prioridades. Hay algunos sectores a los cuales no les gusta poner cuando hay que poner. Son sectores que se escandalizan cuando ven que casi 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina, que se escandalizan cuando ven que la pobreza que deja Macri, según la UCA, es del 40,8%, que se escandalizan cuando ven que la cantidad de niños con hambre aumentó 90%, o sea, casi se duplicó en este último año, pero que cuando les dicen ahora te toca colaborar a vos, son un poco renuentes. Hay uno de esos sectores que hace 11 años tomó una actitud similar. Lo recordamos en este pequeño tape. Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar. Es que esta comisión de enlace se reunió y ha resuelto iniciar un plan de lucha, cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación y de ganado vacuno en pie, exceptuando la hacienda proveniente de zonas afectadas por la sequía, desde las 0 horas del día viernes 3 de octubre hasta las 24 del día miércoles 8 de octubre. De que coincidimos también de que el martes estaremos en la instalación de una carpa que se va a hacer frente al Congreso. Y el miércoles, después del acto de San Pedro, estaremos a la tarde coincidiendo en la comisión de enlace, productores agropecuarios y por supuesto todos los movimientos sociales que están reclamando una más justa distribución de la riqueza. ¿Se imaginaba que Mauricio Macri no iba a cumplir con su palabra cuando fue a la rural que dijo que no se iban a tocar las retenciones y finalmente las terminó tocando? ¿Qué pasa con las retenciones, presidente? Se ha dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente, que no favorece lo más importante que tenemos a los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos. Sí, estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Sí, yo no diría que no cumplió la palabra, digamos. El país está en un momento bastante especial. Todos tenemos... Bueno, ahí está, ¿no? Antes poniendo el hombro, el país está en un momento bastante especial. Hay que ver, hay que ponerle una contribución, hay que ayudar a que esto llegue a buen puerto. Decían cuando Macri subió las retenciones. Y ahora
resulta que es confiscatorio de vuelta, resulta que no se puede pagar, resulta que atenta contra la producción. Hace falta, por supuesto, tomar en cuenta las lecciones del pasado, ¿no? Segmentar, que no sea lo mismo un productor de subsistencia que uno de esos 500 megaterratenientes que tienen 22 millones de hectáreas en la Argentina. Pero fíjate cómo evolucionaron las retenciones en estos últimos años. Desde que asumió Macri, esta es la evolución de las retenciones. Cuando asume, estaban en 35%. Es lo que dejó el gobierno de Cristina Kirchner. Estamos hablando de la retención al poroto de soja, al producto con menos valor agregado, el que se saca así y así se manda a China directamente para que coman los chanchos de allá. Macri apenas asume, rebaja las retenciones 5 puntos. Las deja en 30% fijo durante todo 2016 y todo 2017. Allí, en enero de 2018, esto está mal este número, aquel número también está mal, es enero de 2018 y septiembre de 2018, bajan del 30% de a medio punto mensual hasta el 26% en septiembre de 2018. En septiembre de 2018 la sube, porque pasaron cosas, ahí ven el video que vimos recién, es de ese momento, la sube al 28% y luego establece una retención fija de 4 pesos por dólar, más el 18% de piso fijo, y eso a medida que iba subiendo el dólar se iba depreciando como retención. Llega la retención de aquel 28 al 24,7%. Este nuevo proyecto de ley lo que busca es ubicarla nuevamente en el 33%. Esto, repito, la retención para el producto con el menor valor agregado de todos, que es la soja, que por supuesto tiene insumos dolarizados que hay que tener en cuenta, que por supuesto tiene distintas escalas según el tamaño de producción, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Ahora, este 33% sigue siendo menos que el 35% que había cuando empezó Macri. Y está muy, muy en línea con el 30% que tuvo durante la mitad de su gobierno, Mauricio Macri. Entonces, ¿es prohibitivo? ¿No se puede pagar? Te agrego un dato. En este momento, cuando asumió Macri, el dólar oficial, ustedes recuerdan, valía 9 pesos, cerca de 10 pesos. Si descontamos la inflación que ocurrió en estos 4 años, el dólar hoy de 63 pesos es 40 y pico, casi 50% más caro que el de cuando asume Macri. ¿Qué quiere decir eso? Que los exportadores reciben en relación a aquel momento casi 50% más de pesos que los que recibían en aquel momento. Tienen un poder adquisitivo 50% mayor. Y nosotros, los que no exportamos, tenemos un poder adquisitivo 50% menor para comprar cosas importadas. La retención es justamente un impuesto para compensar ese poder adquisitivo mayor que tienen los exportadores cuando alguien devalúa, cuando un gobierno devalúa. El primero que impuso un tributo de estas características fue Bartolomé Mitre, en el año 1862, sí, el fundador de la Nación. Cuando el peso se devalúa y ganan competitividad los exportadores, esa competitividad extra puede pretender captarle al Estado para redistribuir en favor de los sectores que pierden competitividad. Eso hace un Estado. Quédense, que a la vuelta del corte compartimos el último tramo de la entrevista con el presidente del Banco Central.